¿Cuál es la definición del asma? Es una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea. Es heterogénea, es característicamente presente inflamación crónica de la vía aérea. Esta es la parte que debemos entender y saber por qué un paciente con asma hace estas crisis. Tiene una inflamación crónica de la vía aérea, pero que se puede controlar. Si no la controlamos, van a ir los pasos que poco a poco van a ir dándose para llegar al estado final, donde la inflamación crónica produce un estado que realmente se torna irreversible, como podemos ver acá en el paciente con asma. Entonces, el asma se define por la historia de síntomas respiratorios cardinales. ¿Cuáles son? Sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Entonces, si a algunos les preguntan cuáles son los síntomas cardinales de la crisis por asma, ustedes pueden hablar claramente y decir, es historia de sibilancias, historia de disnea, opresión torácica y tos. Esto varía de intensidad y varía con el tiempo. El asma se asocia mucho a las diferentes estaciones que podemos presentar. Y todos estos síntomas acompañados de una limitación variable del flujo aéreo. Pero, doctor, ¿qué es lo que le cuesta al paciente asmático? ¿Introducir aire al interior de los pulmones? No, señores, es una variación del flujo aéreo expiratorio, es el exhalar, el expulsar el aire es lo que le complica al paciente asmático y le da la insuficiencia respiratoria que es característica. El asma es una enfermedad que se caracteriza por inflamación de la vía aérea que es reversible, pero si nosotros no hacemos un adecuado control del asma, el paciente hace procesos asmáticos o crisis asmáticas a repetición y no logramos llegar a un estado de control adecuado, esto es sumamente importante. Miren, porque el asma entonces se vuelve irreversible, como ustedes pueden ver ahí en lo que es la pantalla. Continuando, vamos a seguir y pues tenemos que el asma usualmente está asociado a hiperreactividad de los bronquios. Esto puede ser a través de un estímulo directo o un estímulo indirecto. Esto conlleva una inflamación crónica de la vía aérea. Permítanme un segundo, por favor, disculpen. Entonces, continuando, hiperreactividad bronquial, estímulo directo o indirecto. Doctor, pero entonces, ¿qué es lo que desencadena el asma? Bueno, vamos a ver ahorita más adelante cuáles son los factores desencadenantes de lo que es una crisis asmática. Pero desde ya les digo que el dermatofagoides teronísimos, doctor, ¿y eso qué es? Eso nunca lo había escuchado. Pues esto que no generalmente no habíamos escuchado y que se denomina dermatofagoides teronísimos es lo que convive con nosotros a diario, son los ácaros del polvo y ampliamente está estudiado y demostrado que este es el principal factor desencadenante de lo que es las crisis asmáticas que tienen un factor desencadenante. Entonces, aquellos pacientes alérgicos al polvo, que ya se sabe que son atópicos o que presentan muchas reacciones alérgicas a diferentes tipos de estímulos, estos pacientes atópicos, el principal microorganismo que les afecta es el dermatofagoides teronísimos o ácaro de polvo. Pues, por eso un paciente asmático debe tener un ambiente muy controlado, muy cuidado y muy limpio. Incluso los vapores, como vamos a ver más adelante, son enemigos de un paciente asmático. El paciente asmático, bueno, el paciente aunque sea asintomático con pruebas de función pulmonar normal, puede tener datos de obstrucción de la vía aérea o puede ser un asmático que está bien controlado y aunque clínicamente no tenga síntomas o no tenga una función pulmonar anormal, ya puede estar cursando con proceso de hiperreactividad de los bronquios. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que tener cuidado con aquellos pacientes que sabemos que son atópicos, que sabemos que son riníticos, que desde pequeños son pacientes que con una gripe desarrollaban una gran sintomatología y problemas respiratorios, aquellos pacientes que son adultos y que de la nada empiezan con ser demasiado sensibles a diferentes factores del ambiente. Entonces, estos pacientes ya pueden estar desarrollando hiperreactividad de la vía aérea, aunque aún no tengan patrón obstructivo, aunque no desarrollen síntomas diasmáticos. No es fácil, muchachos. Miren cuántas muertes al año representa el asma. 250,000 personas se mueren al año por asma. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es una enfermedad que debemos tratar a la ligera, es una enfermedad que realmente puede presentar diferentes complicaciones. Actualmente, la patología por asma
para serles honesto, cuando fuimos estudiantes, cualquiera de los doctores, veíamos mucho paciente con asma que iba a parar al intensivo. En este último año, lo que va del año, son muy pocos los que han llegado y está asociado a la menor exposición, a las mayores medidas de cuidado y de control producto de la pandemia, aunque parezca mentira, en esto ha favorecido porque son muy pocos los casos que hemos estado viendo de pacientes con asma en estadio crítico. Ahora, de más o menos del 2000 para acá se dio una reducción marcada de lo que eran los pacientes en mortalidad de los pacientes asmáticos y esto estaba relacionado en ese momento con el uso de los beta-agonistas de corta acción. Ahora la incidencia sigue siendo alta, pero la mortalidad es mucho menor. Incluso la incidencia, a pesar de que sigue siendo alta, hay menos incidencia de asma. Los casos son ahora cada vez menores. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la ventaja y hemos ampliamente conocido que los corticosteroides sistémicos son los fármacos que se encargan de disminuir y de controlar la exacerbación de una crisis asmática. Por eso es sumamente importante tener en cuenta que esto es lo que ha hecho que se reduzca la incidencia, aunque siguen siendo muchos casos, ha disminuido y aparte la mortalidad. Veamos esta gráfica muy importante, está en su libro de texto, cuadro 281.1, o sea, este es el capítulo 281 de la página 1987 y estos son el cuadro primero que van a encontrar ahí. Factores de riesgo y desencadenantes del asma, como vemos en el título. Hay factores endógenos, por supuesto que están asociados y que es difícil modificar. ¿Cuáles son? Predisposición genética. Doctor, ¿y cómo sé yo que tengo predisposición genética al asma o no? Pues hay estudios, hay forma de ver genéticamente la predisposición que existe. Incluso hay estudios que nos permiten saber desde el inicio qué pacientes van a ser de un asma severo, cuáles no, cuáles van a responder a una terapéutica y cuáles no. No contamos en nuestro país con estos estudios, pero sepan que existen. Los pacientes atópicos, aquel paciente que de pequeño pasa, ustedes tienen compañeros que ven que toda la vida han pasado con síntomas gripales en la mañana, al amanecer o al despertar, estos rinitíticos alérgicos, estos pacientes con tos alérgica, estos pacientes que ustedes pueden comer cualquier cosa, salen con ellos, no, miren, yo no puedo comer esto porque me da alergia. Estos que tienen atopia, este aumento a la sensibilidad a diferentes sustancias, son pacientes que tienen un alto riesgo y se ha relacionado hasta el 50% de casos con desarrollar asma, la atopia. Hipersensibilidad de la vía respiratoria, hay predisposición genética. ¿Y cómo sabemos que hay predisposición genética en este contexto? Que ha visto que pacientes que son gemelos tienen la misma posibilidad y se ha hecho seguimiento y estudio. Pacientes gemelos monocoriónicos y monocigóticos se ha visto que tienen la misma proporción de ser asmáticos y con el paso del tiempo los dos son asmáticos, a diferencia de los que son disigóticos o dicoriónicos, es decir, de dos bolsas diferentes. Entonces, hay un alto factor genético. Si los que son exactamente iguales o monocoriónicos y monocigóticos desarrollan asma en la misma probabilidad es porque realmente se demostró que hay un componente genético que les hace hipersensible a la vía respiratoria y esto está relacionado a los linfocitos T colaboradores o T-helper de tipo 2. El género, en la infancia los varones somos mucho más susceptibles a desarrollar crisis asmáticas. En los niños son los que pasan principalmente la mayor parte del tiempo hospitalizados por asma en la infancia. A medida que vamos alcanzando la adultez, ya se hace una relación equitativa entre hombres y mujeres. Grupo étnico, pues obviamente se ha visto que los pacientes caucásicos hay una mayor proyección de asma. La obesidad está relacionada con lo que es asma. ¿Qué se debe? Que hay adipocinas inflamatorias de la vía respiratoria y entre más gordos seamos, más adipocitos tenemos. Y hay adipocinas inflamatorias específicas de la vía respiratoria que están mayormente expresados en los pacientes que tienen obesidad, como podemos ver acá. Y las infecciones víricas a edad muy temprana. Aquellos niños que ustedes van a ver cuando estén en pediatría, primitos, sobrinitos, familiares, que desde pequeños tienen infecciones frecuentes de vías respiratorias, cuídenos, presten esa atención y vayan observando cuál es su evolución a lo largo del tiempo. Sobre todo si en alguna ocasión logran identificar rinovirus, adenovirus o virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es el principal factor predisponente a desarrollar asma asociado a infecciones víricas. No se conoce el mecanismo fisiopatológico por el que esto sucede, pero pacientes que desde niños tienen muchas infecciones por virus sincitial respiratorio, ojo con esto, presten atención. ¿Cuáles son los factores del entorno? En el asma tenemos que tener claro que hay factores propios de cada uno de ustedes y hay factores del ambiente. Si no existieran estos factores endógenos, entonces digamos todos los que nos expusiéramos a un determinado alérgeno
o algún determinado fármaco, desarrollaríamos asma. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Quién tiene predisposición? ¿Quién no? ¿Quién tuvo todos estos factores asociados y quién no? ¿Cuáles son los factores del entorno que van a favorecer que una persona desarrolle asma? Aquella que ha estado mucho tiempo expuesto a alérgenos en espacios cerrados, aquella que de igual manera trabaja en el campo, vive en la montaña y está expuesta a alérgenos, las aves, las plumas de las aves, las heces de las vacas, todas estas sustancias pueden ser alérgenos, el polen, las flores. En espacios abiertos es un factor desencadenante. Aquellos que trabajan durante mucho tiempo en talleres de pintura, pintando barcos, limpiando paredes oxidadas, paredes con diferentes sustancias, en espacios cerrados. Estos son los que tienen factores de riesgo para desarrollar asma en algún momento de la vida. Sensibilizantes de origen laboral, los que trabajan en áreas en industrias químicas, las personas, por ejemplo, que trabajan en limpieza. Se ha visto claramente que muchos pacientes que trabajan en limpieza a lo largo del tiempo presentan aumento de la hiperreactividad bronquial a la que pueden, producto de lo que se han expuesto. Entonces, por ejemplo, toda esta gente que trabaja en intendencia, en el hospital o en lugares donde ustedes los vean, tienen un factor ya de por sí de presentar una crisis asmática durante la adultez o una hiperreactividad de los bronquios. Entonces, lo de origen laboral es muy claro. ¿Y cómo lo sabemos? Son aquellas personas que se salen de trabajar o que cambian de áreas de trabajo y les mejora automáticamente su hiperreactividad bronquial o las crisis asmáticas. Entonces, estos son sensibles a algunos tóxicos o contaminantes de lo que es su labor. El tabaquismo pasivo, aquellos papás que fuman y ustedes están expuestos, o sus mamás o sus abuelos, entonces hay que tener cuidado porque el tabaquismo pasivo es un factor de riesgo. Ya vimos las infecciones de vía respiratoria, las mencionamos acá, también tienen relación con factores del entorno en el que vivimos, por supuesto, la contaminación de las áreas. Anteriormente en los países industrializados era el mayor predominio de los pacientes asmáticos o de las crisis. Ahora esto se ha equiparado desde la revolución industrial y está claramente demostrado y estudiado. Y ahora en los países en vías de desarrollo que estamos desarrollándonos, tenemos también aumento de la incidencia de los pacientes asmáticos. ¿A qué se debe? A los contaminantes del aire, partículas de diésel, el óxido de nitrógeno, el daño que le estamos haciendo a la capa de ozono y el CO2 acumulado. Todo esto ha venido a aumentar las crisis y las exacerbaciones en pacientes asmáticos y esto es un factor del entorno. Ahora hay más gente que puede ser asmática por estos factores del entorno. La alimentación, por supuesto, que tiene un factor clave. Alimentos que tienen alto contenido en sal, por ejemplo, precipitan a que tengamos susceptibilidad a desarrollar asma. Fármacos como el paracetamol, que también es ampliamente conocido. Entonces, estos son, doctor, ¿qué factores me pueden predisponer a mí a formar asma? Tienes factores endógenos y también tienes factores del entorno. Ahora bien, esto es lo que a mí me predispone a poder ser asmático, que mi hermanito y mi primo sean asmáticos. Pero doctor, mira, yo ya tengo una prima que es asmática, pero verás cómo pasa presentando crisis. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos pueden favorecer o que nos hacen desencadenar una crisis en un paciente asmático? Los tenemos aquí abajo. Los alérgenos, el polen, por ejemplo, el polen es las flores, el polen es un factor de riesgo bastante importante que pueda causarnos una crisis o desencadenar una crisis del asma, pero no es el polen en sí. Es que el polen al entrar al organismo de un paciente asmático que tiene hiperreactividad de la vía aérea, se liberan los mastocitos, se liberan las células dendríticas, se liberan los eosinófilos, se liberan los neutrófilos, reaccionan contra el polen, lo liberan y al interior de lo que es el polen hay especies de oxígeno reactivo que van a atacar la vía respiratoria y producen el broncoespasmo. Por eso es que usted y yo nos podemos exponer al polen y no nos va a dar asma, una crisis asmática, pero también es por esto que el paciente que tiene la predisposición y asma, al entrar el polen, al inhalarlo, al respirar este polen, estos mecanismos de defensa actúan, liberan las especies de oxígeno reactivo y producen el broncoespasmo. Infecciones víricas de las vías respiratorias superiores favorecen el edema, favorecen la producción de moco y obviamente dan lugar a una exacerbación o aumento de la obstrucción de la vía aérea. El ejercicio y la hiperventilación. Doctor, pero ¿y por qué el ejercicio da asma? Paciente que es asmático y que ya tiene hiperreactividad bronquial,
está claramente demostrado que después de hacer, generalmente los pacientes asmáticos no desarrollan la crisis durante están haciendo ejercicio o están iniciando a hacer el ejercicio, la desarrollan en las etapas finales. Entonces, mira, primo, yo que soy asmático, ¿puedo hacer ejercicio? ¿No puedo hacer ejercicio? Claro que puedes, pero tenés que tener claro que es un factor desencadenante para que desarrolles asma. ¿Y por qué, primo? Bueno, ustedes puede ser que cuando les pregunte por qué, no tengan una respuesta clara que darles, pues les voy a ayudar a cómo responderlo. ¿Por qué el paciente que hace ejercicio desarrolla asma? Ya que todo hablábamos de que es un proceso crónico de hiperreactividad en la vía aérea está más llena de moco, está más susceptible, está más sensible en el paciente asmático, pero está controlado. Después de hacer ejercicio empieza a hiperventilar. ¿Qué hacemos cuando estamos cansados? Empezamos con taquipnea, empezamos a hiperventilar para poder tomar oxígeno, liberar el CO2 y poder descansar un poco después de estar fatigados haciendo ejercicio. Este simple proceso de hiperventilación provocado por el ejercicio o la hiperventilación sin que esté provocada es la que conlleva a que se acumulen solutos en la capa que recubre el epitelio de la vía respiratoria y aumenta la osmolalidad, lo hace más espeso. Y al ser más espeso, causa más edema y el edema es más difícil de combatir. Entonces, por esto es que el asmático al hacer ejercicio produce crisis de asma y empieza a hiperventilar. Cuando empieza a hiperventilar, se hace más osmótica la membrana que cubre el epitelio respiratorio, aumenta la osmolalidad en este epitelio y al aumentar la osmolalidad se hace más espeso y mayor cantidad de moco, por lo cual obstruye más la vía aérea. Entonces, mira, primo, ¿qué tengo que hacer yo para poder hacer ejercicio siendo asmático? Puede utilizar un corticosteroide previo al ejercicio que le va a impedir que aumente el edema, que aumente la producción de moco y que aumente la inflamación. Así de sencillo. El aire frío igual, irrita las vías respiratorias, produce radicales libres de oxígeno y hace la constricción de la vía respiratoria. Dióxido de azufre, gases irritantes, el daño a la capa de ozono, mucho cuidado. Los fármacos, como por ejemplo los beta bloqueadores, como podemos ver acá, los beta bloqueadores, ojo con el ácido acetil salicílico, son dos fármacos altamente asociados al desencadenar crisis asmáticas y crisis asmáticas mortales. Ojo con un paciente hipertenso que yo le quiera dar un beta bloqueador para el tratamiento de su hipertensión arterial. Aún con los cardioselectivos debemos tener cuidado. Metoprolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, son beta selectivos y carvedilol. Estos que son cardioselectivos, aún con estos tenemos que tener cuidado para indicárselo a un paciente hipertenso porque es una forma de desencadenar asma, igual la aspirina, el ácido acetilsalicílico, miren, o síndrome de Raynaud. El estrés, por supuesto, y los irritantes, los aerosoles domésticos o vapores de pintura, los perfumes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, una vez que hemos visto por qué yo hago asma, no hago asma y la otra persona sí, o sea, ya vimos que hay factores endógenos y factores del entorno a los que podemos exponernos desde pequeños y que favorecen la aparición o el desarrollo de asma en un paciente, también vimos abajo que hay factores desencadenantes. Fisiopatológicamente, siempre les he dicho, para entender medicina interna no debemos memorizar, debemos entender la fisiopatología. Lo que vemos ahí es un epitelio respiratorio, es el epitelio ciliar respiratorio. Miren, una vía respiratoria final en lo que es asma letal. Ojo, generalmente cuando hablamos de una crisis asmática solo está afectado la parte inicial de la vía respiratoria y los bronquios. Cuando el asma ya llega a los bronquiolos secundarios y a los bronquiolos respiratorios o región alveolar, ya generalmente es un asma fatal o casi fatal. Entonces hay que evitar esto y hay que tener mucho cuidado. Veamos cuál es la fisiopatología en el paciente asmático. Ya tenemos una vía aérea que es sensible. Entonces ya tenemos una vía aérea que definitivamente es sensible a lo que es, ya está en hiperreactividad bronquial. De repente entra un alérgeno al organismo y desencadena las células dendríticas, fundamentales en el desencadenar las crisis asmáticas. Pero no solo las células dendríticas, sino que libera también mastocitos que al reconocer el antígeno, el alérgeno, se liberan en el organismo, en el sistema de defensa del organismo y se unen al alérgeno. Obviamente estos dos en función vienen y activan los linfocitos T colaboradores de tipo 2. Y ojo, estos vienen de las células dendríticas o sistema inmune primario. Y los mastocitos, que son de la familia de los
de los granulocitos liberan lo que son eosinófilos y liberan lo que son eoneutrófilos. Pues estos perfiles en el asmático los podemos encontrar donde hay un predominio de eosinófilos y donde hay un predominio de neutrófilos. Pero el alérgeno fue quien desencadenó que se liberaran los mastocitos y las células dendríticas y liberaran las tres células de respuesta inflamatoria. Los linfocitos T colaboradores de tipo 2, las células eosinofílicas y lo que son los neutrófilos. Una vez que se liberan estos, tienen varios efectos en la vía aérea. Entonces, imagínense, entró el polen a la nariz, lo respiré. Ya siento que me empezó a dar tos, me siento un poco cansado. ¿Qué pasó? Se liberaron estos, estimularon las células caliciformes de la vía respiratoria, hay una hiperplasia de las glándulas que producen moco y hay una hipersecreción de moco y se empieza a formar el tapón de moco en la superficie de la vía respiratoria, como podemos ver aquí. Entonces, el moco es un elemento fundamental en la fisiopatología de la crisis asmática. Ahora, estos eosinófilos se están ampliamente demostrados que con el paso del tiempo causan daño del epitelio, hacen que se desprenda el epitelio ciliar respiratorio. Al inicio les dije que si la inflamación era persistente y crónica, hacía un proceso irreversible en el asma. ¿Por qué? Porque entonces empieza a haber fibrosis subepitelial, miren como podemos ver en la imagen. Por eso es importante evitar que el paciente esté con hiperreactividad bronquial de forma crónica. Y aparte de eso, ¿qué sucede? Hay angiogénesis, hay producción nueva de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos pueden formarse nuevos vasos o dilatarse los que ya están formados y aumentando el edema, aumentando la congestión en el vaso, en la pared de la vía respiratoria. Hay edema, miren porque hay fuga de plasma. Entonces, ya llevamos tapón de moco en la parte más superficial, desprendimiento de las células ciliares con fibrosis de la membrana basal del epitelio como segundo elemento que favorece el cierre de la vía respiratoria o la obstrucción de la vía respiratoria. En tercer elemento hay formación de nuevos vasos sanguíneos y hay fuga de plasma al interior de los vasos hacia afuera, aumentando lo que es el edema, como podemos ver aquí. Y como cuarto paso hay hipertrofia e hiperplasia de fibras musculares y aumenta la membrana muscular de la vía respiratoria. Entonces, con todo esto, el moco obstruyendo la luz de la vía respiratoria, las células epiteliales que se desprenden y se acumulan con el moco en la luz de la vía respiratoria, la fibrosis que se forma en la base de las células epiteliales, el edema que hay por debajo de todo esto y el aumento de la capa muscular, obviamente todo esto ocupa espacio y como ocupa espacio va cerrando la luz del vaso sanguíneo y da lugar a lo que es el cierre, la obstrucción completa del vaso sanguíneo. Entonces veámoslo acá, representado en una autopsia de un paciente con asma, lo que acabamos de hablar. Esto que vemos al centro esto ya es un alveolo, ya es una vía respiratoria final o una vía respiratoria o un alveolo ya parte final o un bronquio ya respiratorio terminal o alveolo. ¿Qué sucede? Miren el moco, se produjo tanto moco que obstruyó por completo la luz. Ven acá, las células caliciformes, que son las productoras de moco, están hiperplásicas, producen mucho moco y el moco obstruye la luz del bronquiolo terminal. Hay un infiltrado con células inflamatorias en la submucosa, que es lo que veíamos acá. Esto da lugar a engrosamiento de la membrana basal, se liberan los eosinófilos, los neutrófilos y engrosan la membrana basal de la vía respiratoria. Miren, luego hay engrosamiento del músculo liso de la vía respiratoria, lo que hablábamos. Entonces, todos estos medios van a terminar por obstruir el paso del aire a través del lumen de la vía respiratoria y eso es lo que produce el asma. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Evitar que se produzca moco, evitar que se dematice la pared de la vía respiratoria y evitar que crezca el músculo. Si evitamos estas cosas en un paciente asmático, vamos a mantenerlo controlado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Parte importante del paciente con asma. El diagnóstico del paciente con asma lo hacemos a través de las manifestaciones clínicas que vamos a ver. Entonces, es en base a dos elementos fundamentales: manifestaciones clínicas y pruebas de función pulmonar. Pues las manifestaciones clínicas cardinales es aquel paciente que tose, que tiene disnea ocasional, que tiene presión torácica y que sibila, que le sirve el pecho. ¿Cuáles son las pruebas de función pulmonar que tenemos a mano y que podemos hacer? El peak flow o flujo expiratorio pico,
Quiero que vean esta imagen y se les quede grabada porque tenemos esto en el hospital. Cuando les llegue un paciente con hiperreactividad o con crisis asmática, por favor, lo primero que tienen que hacer ustedes es medir un peak flow. Señor, por favor, insúpleme esto. Ya les voy a enseñar cómo. El peak flow y la espirometría, que es la que tenemos acá. Son las dos pruebas de función pulmonar diagnósticas que podemos utilizar en una emergencia para determinar si el paciente es asmático o no. Entonces, hablando propiamente, si ya estábamos hablando que si ya estábamos hablando que el paciente, si ya estamos hablando que el paciente debe tener clínica y aparte pruebas respiratorias, ¿cómo vamos a hacer con un paciente que nos llegue a la emergencia asmática? Bueno, nos llega aquel paciente con síntomas respiratorios que son compatibles con asma. Listo. Sí. Entonces, hacemos una historia detallada y examinamos para asma. Tiene sibilancias, tiene tos, disnea, dolor torácico. Así es. Entonces, si los tiene, perfecto. Entonces, si no hay ningún otro elemento clínico que pueda hacer un diagnóstico diferencial, ya sabemos que es asma y empezamos a tratarlo. Ahora, tenemos la duda y hay otros diagnósticos alternativos. Entonces, si existen, hay que hacer pruebas para aquellos diagnósticos alternativos. Pero si tenemos la sospecha de que hay un diagnóstico alternativo, reevaluamos al paciente y vemos que realmente parece más asma, listo, nos vamos a tratar al paciente asmático. Pero si no nos queda claro, podemos utilizar las herramientas diagnósticas. Entonces, síntomas claros, lo tratamos. Y sin otro diagnóstico diferencial, lo tratamos de una vez. Síntomas sugestivos, pero que no estamos tan claros, nos apoyamos de las pruebas de función pulmonar y lo tratamos si es muy sugestivo de obstrucción de la vía aérea. De lo contrario, buscamos un diagnóstico alternativo. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son las características clínicas que van a incrementar la probabilidad de que mi paciente tenga asma? Que tenga más de un síntoma de los que hemos hablado: tos, disnea, dolor torácico, pacientes que tengan tos, disnea, dolor torácico y opresión y sibilancias. ¿Tienen más de un síntoma de estos? Bueno, aumenta la probabilidad de que sea asma. Síntomas empeoran por la noche o por la madrugada. Esto es común en el paciente asmático, que los síntomas durante la noche y la madrugada empeoren, porque aquí también hay descarga hormonal que puede interferir en este proceso. Síntomas varían de intensidad y a través del tiempo, es decir, si es una época cálida, los síntomas están atenuados; si es una época fría, los síntomas se intensifican. Y los síntomas son exacerbados por infecciones virales, por el ejercicio o por cualquier sustancia que sepamos que desencadena una crisis asmática. Entonces, estas son las características clínicas que incrementan la posibilidad de que el paciente sea asmático. Más de un síntoma, los 4 que hablamos, síntomas que empeoran durante la madrugada o por la noche, que cambian a través del tiempo y en su intensidad y que se desarrollan por factores desencadenantes. ¿Cuáles son los que disminuyen la probabilidad de que mi prueba diagnóstica sea asma? Que solo tenga tos mi paciente sin otro síntoma respiratorio, una tos crónica. Pues entonces debemos pensar, por ejemplo, en bronquitis, producción crónica de esputo, una bronquitis crónica. Entonces, episodios de tos productiva que duran al menos 3 meses y que se presentan de forma sucesiva por lo menos 2 veces durante 2 años, bronquitis crónica, ¿verdad, jóvenes? Como vamos a ver cuando hablemos de POC. Producción crónica de esputo, dolor precordial, obviamente puede ser un diagnóstico diferencial y tenemos que buscar todos los diferenciales. Disnea que se asocia a mareos, aturdimientos o parestesias, pensar en una causa y origen central. Disnea asociada a ejercicios con respiración ruidosa, pensar en algo restrictivo o algo de la mecánica pulmonar y no propiamente de lo que es asma, ¿verdad, señores? Entonces tenemos síntomas clínicos que favorecen el diagnóstico y síntomas clínicos que no favorecen el diagnóstico. Antecedentes personales y familiares: si el joven, el adulto ha tenido síntomas respiratorios de la niñez, ha tenido datos de atopia como la rinitis alérgica o el eczema, si tiene historia familiar de pacientes asmáticos o alérgicos, si tenemos hermanos asmáticos. Recordemos siempre el componente genético. ¿Qué vamos a hacer en el examen físico? Vamos a evaluar, por ejemplo, al paciente, todo paciente con crisis asmática, sobre todo adulto, que no tenga antecedentes de asma, veamos si tiene antecedentes de rinitis alérgica o pólipos nasales. Generalmente el asma idiosincrática, que es el asma que no está relacionado con factores ambientales ni con factores precedentes y que generalmente desarrollan los adultos,
que es aquel paciente que fue sano a lo largo del tiempo, pero de repente empezó con asma, se llama asma idiosincrática. Busquemos en estos pacientes antecedentes de rinitis o pólipos nasales. Generalmente ellos van a tener con frecuencia pólipos nasales. Pero la verdad es que el examen físico de un paciente que no tiene crisis suele ser normal. Si está en crisis, vamos a encontrar sibilancias expiratorias, pero no siempre. Recuerden un término que se denomina tórax silente. En el paciente con tórax silente es donde no escuchamos sibilancias, el paciente no moviliza nada, no expande nada la caja torácica. ¿Por qué? Porque tiene mucho aire atrapado al interior del tórax, entonces no puede ni expirar. Esto es un tórax silente y esto es indicativo de crisis asmática severa y riesgo de muerte. No son comunes los crepitantes o las sibilancias inspiratorias. Recuerden que esto ya denota otra patología y sobre todo porque los crepitantes están asociados a procesos ocupativos a nivel alveolar o a nivel de los bronquios altos y sibilancias inspiratorias de igual manera. Recordemos que el asma, más que todo, cierre o obstrucción de las vías respiratorias finas también. Miren esta radiografía de un paciente asmático. ¿Cuáles son las características radiológicas que se te presenta un paciente asmático? Les traigo mejor una imagen porque las podemos hablar y discutir y se las pueden leer, pero no es como que estén viendo una imagen. Lo primero que sucede con el paciente asmático es que tiene aplanamiento de las costillas. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué está aplanado las costillas del paciente asmático? Porque el tórax está distendido. Miren qué grandes áreas pulmonares tiene este paciente. Los pulmones están distendidos porque tiene atrapamiento aéreo. Recuerden que él sí puede meter aire. Recuerden que su problema no es problema de meter oxígeno. Su problema es problema de obstrucción para sacar el oxígeno, para sacar el CO2 después del proceso respiratorio. Entonces, como atrapa aire, distiende los pulmones. ¿Y qué va a pasar? Aplanamiento costal. Miren, se aplanan las costillas, se separan las costillas una de otra, aumenta el espacio intercostal, por lo mismo que hay atrapamiento aéreo, el mediastino, se adelgaza el mediastino porque está atrapado también por ambos pulmones, no va a haber ensanchamiento, va a haber un adelgazamiento del mediastino y un aplanamiento diafragmático. Los diafragmas se aplanan y se hunden. Se aplanan y se hunden, como podemos ver aquí en esta imagen, perdón. Como podemos ver en esta imagen, los diafragmas se aplanan, ¿verdad? ¿Por qué se aplanan, doctor? Por lo mismo, señores, porque tenemos el problema de lo que estamos hablando. Tenemos el atrapamiento aéreo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que tienen asma. Entonces vamos a ver aplanamiento de las costillas y de los diafragmas. Vamos a ver lo que es el proceso de aplanamiento de costillas, aplanamiento diafragmático, adelgazamiento del mediastino y separación de los espacios intercostales. 4 elementos radiográficos característicos del paciente con una crisis asmática, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue? Dijimos que habían datos clínicos, ya vimos los datos clínicos. Al auscultar a este paciente, pues puede tener sibilancia, ¿verdad? Expiratorias, que es lo característico, como hablábamos ahorita y al inicio de la plática. Ahora, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que vamos a utilizar? La espirometría forzada. De la espirometría ponemos a soplar al paciente sobre el espirómetro, una expiración forzada y vamos a medir 2 elementos fundamentales. ¿Qué elementos, doctor? Los que vemos acá. La capacidad vital forzada, que es el volumen expirado posterior a una inspiración profunda y a una expiración forzada. Entonces, ¿cómo hacemos la espirometría, doctor? Le piden al paciente que haga una inspiración profunda y luego que bote todo el aire que pueda. De esta forma, le ponen el aparato, le piden que respire profundo, todo el aire que pueda inspirar y luego le piden que lo expulse de golpe. Entonces, esto mide la capacidad vital forzada, que es el volumen que fuimos capaces de expulsar al agarrar la máxima capacidad que pueden contener los pulmones y expulsarlo de forma brusca y fuerte. ¿Qué
¿Qué es el FEP1? Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. De todo el tiempo que estuvimos expirando, tomamos el aire y luego lo expulsamos. De todo el tiempo que expulsamos aire, esto mide el primer segundo, cuánto fue el volumen máximo que pudimos expulsar durante el primer segundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo pasar expulsando ese aire 3 segundos, por ejemplo, lo tomo y lo voy a expulsar. Ahí estuve más o menos 2 segundos expulsando aire. ¿Qué es lo que me va a medir el FEP1? Solo el primer segundo de ese tiempo que pasé expulsándolo. Entonces, este es el FEP1. Entonces, la espirometría me mide estas dos cosas. La capacidad vital forzada, que es el volumen que fui capaz de expirar al agarrar el volumen máximo que me cabe en los pulmones y luego expulsarlo. ¿Y cuál fue el volumen máximo que fui capaz de expulsar en el primer segundo? Esto es la capacidad vital forzada y el volumen máximo del primer segundo es el FEP1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Lo normal es que ambos sean mayores de 80, como podemos ver acá. Ahora, hay algo que determina la espirometría, que es el índice de Tiefenau. El índice de Tiefenau es nada más, y acuérdense esto, por favor, grábenselo, memorícenlo, porque lo vamos a ver cuando veamos la práctica hospitalaria en estos pacientes asmáticos. Entonces, ¿qué es el índice de Tiefenau? Es la relación que existe entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como vemos acá, partido en la capacidad vital forzada. Entonces, ¿qué es el índice de Tiefenau? Es la proporción de la capacidad vital forzada que se expulsa durante el primer segundo de la maniobra de expiración forzada. Entonces, es el mayor volumen que pudimos expulsar de la capacidad pulmonar que agarramos al hacer una inspiración profunda, botamos el aire y medimos el primer segundo. Entonces, ¿qué nos hace el índice de Tiefenau? Nos relaciona cuánto fue lo máximo de aire que pudimos agarrar y logramos expulsar y cuánto de todo esto fue expulsado durante el primer segundo. Lo normal es que sea mayor a 70%, como podemos ver ahí. Entonces, dando paso a la siguiente diapositiva, esto es una espirometría, jóvenes. La que les mostraba al inicio es una espirometría hecha en el Hospital Roosevelt y este es un ejemplo pues, gráfico que les va a ayudar a entender mejor. Entonces, ¿cómo hacemos esta prueba? Ustedes van a ver aquí en esta imagen que hay 3 elementos. Hay la capacidad vital forzada, que es la primera, FBC, capacidad vital forzada, FEP1, que es volumen expiratorio forzado en el primer segundo de lo que hablábamos, y qué es lo otro que nos interesa, esto, el índice de Tiefenau, la relación del FEP1 entre la capacidad vital forzada. Luego vemos que en el reporte nos va a decir un valor predicho. Ustedes tienen que poner cuál es el nombre del paciente, el nombre completo del paciente, cuál es el sexo, la fecha del estudio, tienen que poner la fecha de nacimiento y esto es muy importante, miren, la estatura y el peso y la edad del paciente. Conforme al sexo, a la estatura, al peso y a la edad, determinamos esto que se denomina predicho. Entonces, lo que yo tengo acá son los valores que yo esperaría encontrar en un varón de 21 años que pesa 82 kilos y mide más o menos 174 centímetros. Entonces yo espero que este paciente tenga de capacidad vital forzada 5.3, de FEP1 4.59 y de índice de Tiefenau 0.85. Si mi paciente tiene todos estos parámetros, si ya al medirlos tiene los mismos valores entonces lo considero normal. Entonces, ¿cuál es el límite normal para mi paciente? Son estos, miren. Entonces ahora vengo y le digo al paciente que me haga 3 pruebas de espirometría. Entonces vengo y lo pongo. Primero, agarre aire, por favor. Expúlselo. Soplando en el espirómetro. Entonces, esto es soplando en lo que se denomina espirómetro, ¿verdad? Entonces, hago esto mismo 3 veces y las gráficas que ustedes están viendo aquí abajo ven que hay 3 líneas y aquí hay medición 1, medición 2 y medición 3. De los 3 intentos se registraron sus valores acá, miren. Entonces, de los 3 intentos se registraron los valores acá y de los 3 intentos se sacaron los valores acá. Luego de estas 3 veces que lo hizo y vemos en la gráfica que sí son, vemos en la gráfica que sí son iguales, como podemos ver acá, vemos que sí son iguales, más o menos la misma secuencia, tiene la misma altura del flujo y el mismo volumen, entonces decimos son adecuadas. Lo mismo vemos acá cuando las relacionamos con el tiempo. Vemos que alcanzaron el mismo volumen en el mismo tiempo, entonces decimos que las 3 pruebas son
adecuadas. Por eso debe haber un especialista evaluando cuando se establezcan estos registros. Luego de que hemos hecho las 3 mediciones, automáticamente la máquina nos dice cuáles fueron los mejores valores de las 3 pruebas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la capacidad vital forzada, la mejor prueba fue la número 1. En cuanto al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la mejor prueba fue la segunda. Y el índice de Tifenau, relacionando ambas, fue la de la tercera. Miren que es 0.9. Entonces, la máquina automáticamente nos dice cuál es la mejor prueba. Ahora, si en base a la mejor prueba vemos que lo mejor que mi paciente hizo fue 5.54 y para este paciente yo esperaba 5.37, entonces vemos que me hizo 103% más del valor predicho. Excelente. Entonces, cuando vimos la gráfica, dijimos que lo normal de la capacidad vital forzada es que fuera mayor al 80% del predicho, que el FEP1 fuera mayor al 80% del predicho, y que el índice de Tifenau fuera mayor al 70%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esto. Miren, vemos que la capacidad vital forzada es del 103%, o sea, superior al 80%. Este paciente está bien. El FEP1 fue superior al 80%. Vemos que este paciente está bien. Y el índice de Tifenau es mayor a 105. También nos está diciendo que el paciente está muy bien. ¿Cuál es la diferencia con el paciente asmático? Veámoslo acá. Esta es espirometría de un paciente normal y esta es la espirometría de un paciente asmático. Recuerden que lo que tiene mi paciente asmático es que tiene la capacidad para meter el aire, pero no tiene la capacidad para expulsarla. Entonces, él va a poder tomar el aire y soplarlo. Pero cuando haga la expulsión del aire, no va a ser capaz de llegar a su valor predicho porque tiene la vía aérea cerrada. Entonces, esto nos confirma que mi paciente tiene obstrucción de la vía aérea y por eso esta prueba es parte del diagnóstico. En un paciente normal veo que mi FEP1 es de 3.5 y mi capacidad vital forzada es de 4. Entonces, si sacamos mi índice de Tifenau en este paciente, seguramente nos va a dar normal. Veámoslo. Voy a sacar 3.5 entre 4 me da un valor de 3.5 entre 4 me da un valor de 0.87. Entonces, por eso un paciente sin asma tiene un índice de Tifenau normal, partiendo el FEP1 entre la capacidad vital forzada. Ahora veamos qué pasa con el asmático. Metió el aire, pero miren el tiempo que va avanzando sobre la gráfica de tiempo. Al primer segundo, el paciente sin asma fue capaz de expulsar 3.5 litros, pero mi paciente asmático solo es capaz de expulsar 2.2 litros porque tiene obstrucción de la vía aérea, porque no puede expulsar el aire. Esta es una gráfica de Harrison, pero si no se las explico, le va a costar entenderla. Por eso me tomo el tiempo de presentar lo que presenté anteriormente. Esto es lo que les está diciendo la gráfica. Un paciente normal es capaz de expulsar normal el aire, pero mi paciente asmático tiene limitación para poder expulsar el aire y por eso su FEP1 va a estar reducido. Entonces, ahora saquemos la relación partiendo del FEP1 de mi paciente asmático. Supongamos que hicimos 3 y que este es el mejor valor. Hicimos 3 mediciones y este es el mejor valor. Entonces, ya sacamos la relación del índice de Tifenau, el 2.2 partido 3.6. Esto me da 0.61 multiplicado por 100 es 61%. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que mi paciente tiene obstrucción a la vía aérea, porque esto es menor del 70%. Esto partiendo de esta gráfica. Capacidad vital forzada debe ser mayor a 80, FEP1 mayor a 80 y mi relación de FEP1 y capacidad vital forzada o índice de Tifenau debe ser mayor a 70%. ¿Cómo está la de mi paciente? El 61%. Tiene una obstrucción ligera de la vía aérea. Y esto, por supuesto, también tiene distribuciones de acuerdo a la obstrucción que va alcanzando. Obstrucción ligera, abajo de 70 hasta 60, obstrucción moderada de 60 a 50, obstrucción moderadamente grave de 50 a 40, obstrucción grave de 40 a 30 y obstrucción la fatal o letal menor de 30. Entonces, tiene clasificaciones, pero ¿por qué les traigo esto? Porque quiero que aprendan a interpretar espirometrías. Cuando vengan al hospital y vengan a un paciente asmático, vamos a poder hacer el ejercicio y lo vamos a poder comprender. Entonces, no están yendo al hospital, pero tratamos de hacer las clases prácticas para que ustedes también tengan una parte de interacción entre teoría y práctica. ¿Qué es el peak flow? Que era la otra prueba que hablábamos. Es el flujo expiratorio máximo o peak expiratory flow.
Ustedes lo tienen a mano. Solo le tienen que decir a los de terapia respiratoria, por favor, consíganme un peak flow. Y es lo mismo, señor, usted que tiene asma, por favor, agarre todo el aire que pueda y luego sople sobre este aparato. Cuando sopla, solo tenemos que medir hasta qué volumen sopló. Entonces, se consigue al haber expirado el 75 a 80% de la capacidad pulmonar total dentro de los primeros 100 milisegundos de expiración forzada. Se expresa en relación de litros minutos, litros segundos o como porcentaje de su valor de referencia. Entonces, lo vamos a ver más adelante. En la siguiente, que vemos acá, en la parte de abajo, este es mi espirómetro. Entonces ahí les está midiendo las mediciones que deben existir. El espirómetro lo envía a la computadora lo interpreta y le da lo que ya vimos, va muchachos. Las 3 mediciones, cuál es la mejor de las 3 y la relación de los porcentajes con respecto al valor predicho. Pero que vemos acá es el peak flow. Vemos que tiene una línea acá y tiene una flechita acá y tiene una flechita acá. Esta flechita que está acá es la que ustedes deben colocar para determinar cuál es el valor esperado para mi paciente. Y cuando él viene, agarra aire y sopla sobre este pico, tiene que subir esta flechita hasta la máxima capacidad que él tenga. Obviamente, en los pacientes asmáticos generalmente está reducida. Presten atención a lo que les estoy hablando porque esto determina la reversibilidad del asma. Entonces, podemos medir la espirometría y el peak flow. Entonces, le pedimos que sople y vemos hasta cuánto avanzó la flecha sobre los parámetros que están registrados acá. Doctor, ¿y cómo sé cuánto es el ideal para este paciente para poder predeterminarlo en esta flechita? Aquí lo tenemos, miren. Este cuadrito nos habla de cuáles son los valores de interpretación del peak flow, valores normales teóricos del flujo respiratorio pico. Obviamente, esto no tienen que saberlo, esto está en el celular o lo pueden bajar de internet en cualquier momento. Si es un hombre con una altura de 175 centímetros y tiene 35 años, yo espero que normal haga 635 de peak flow. Si es una mujer de 30 años que mide 1,68, yo espero que me haga 485 de peak flow. Y en niños es diferente. Entonces, una vez que yo he determinado a través de esta tabla cuánto es lo que espero que haga, me voy al equipo, lo marco aquí y veo hasta cuánto sube. Y luego, obviamente, saco una relación de cuánto es el porcentaje que logro alcanzar con respecto al valor predicho. Entonces, el peak flow es una herramienta que tenemos en la emergencia de medicina interna del Hospital Roosevelt. Solo tienen que pedirla y medírsela al paciente y luego empezarlo a tratar. Esto nos va a determinar qué tan buena respuesta tiene el paciente al tratamiento o no en la emergencia y asegurarnos que si le damos egreso, el paciente realmente haya mejorado. Entonces, hablamos que un paciente tiene asma cuando tiene una FEV baja menor al 80% o cuando su índice de difenol es menor al 70%. Bueno, doctor, yo entonces ya sé cuando tiene obstrucción a la vía aérea. Entonces, perdón, yo ya sé cuándo tiene obstrucción a la vía aérea, que mi FEV sea menor a 80 o que mi índice de difenol sea menor a 70. Doctor, pero entonces, ¿cómo sé yo? Porque esto es para determinar que tiene un patrón obstructivo. Y hay dos patologías que le van a dar un patrón obstructivo. Una es el EPOC y otra es el asma. Entonces, mañana vamos a ver EPOC, el jueves. Entonces, si tenemos esto, ya sabemos que es un patrón obstructivo. La diferencia entre asma y EPOC es que asma es reversible. EPOC generalmente es irreversible. Doctor, ¿y cómo sé yo que es reversible en mi paciente? Le damos 200 a 400 microgramos de salbutamol, a los niños 200, al adulto 400 microgramos de salbutamol y luego de habérselo dado a los 10 a 15 minutos, volvemos a medir el FEV1. Si mi FEV1 ahora es mayor de 200 ml o mayor a 12% del basal, puedo decir que mi paciente tiene reversibilidad al tratamiento y que le va a ir bien con el tratamiento. Entonces, mira, mi paciente es asmático, tiene una obstrucción a la vía aérea, le hice una espirometría, me dio un índice de difenol de 50, pero yo realmente no sé si mi paciente es reversible o irreversible su patología. Bueno, tenga este salbutamol, por favor, darle 400 microgramos inhalados en puff y a los 15 minutos le volvemos a medir. Se lo dio los 400 microgramos, lo trajo a los 15 minutos y a los 15 minutos lo volvimos a medir. Y vemos que en vez de 50 ahora tiene 65. Entonces, por lo menos ya sabemos que subió más de 2% del que era el basal. Y luego vimos que el FEV1 inicial era de 300 y ahora tiene 630. Pues ya vimos que subió más de 200. Entonces, si mi paciente subió más de 200 de FEV1 y
más del 12% de lo que fue la medición basal, luego de haberle dado un beta-agonista y medirlo 15 minutos después, entonces digo que mi paciente tiene reversibilidad de la vía aérea. Es un paciente que va a responder al tratamiento de forma adecuada. Esa es una pregunta que siempre le van a hacer. Doctor, ¿cuándo usted piensa que mi paciente asmático tiene reversibilidad? Bueno, doctor, cuando viene le mido una basal de índice de difenol, luego le doy una dosis de 400 microgramos de salbutamol y a los 15 minutos le vuelvo a hacer una espirometría. En esta espirometría control veo que mi FEP1 subió más de 200 ml y que mi porcentaje de índice de difenol basal subió más de 12%. Entonces, yo ahí digo que es reversible. No es uno o el otro, es uno y el otro. Los dos tienen que estar en el mismo elemento diagnóstico. Obviamente, pues decimos que hay una mejoría o una indicación del flujo aéreo cuando mejoramos las pruebas de función pulmonar posterior a 4 semanas del tratamiento. Entonces, le damos a mi paciente tratamiento, lo citamos a las 4 semanas y vemos que esto persiste elevado, listo, mi paciente va a mejorar. Le damos a un paciente una prueba de esfuerzo, lo ponemos a hacer ejercicio, vemos que el paciente después del ejercicio hay una disminución del F1 de más del 10% o más de 200 ml del basal, entonces decimos que mi paciente es intolerante al ejercicio, a las pruebas de esfuerzo, que son los pacientes a los que tenemos que tener cuidado cuando vayan a hacer ejercicio. Y prueba bronquial positiva, pues esta se hace al darle metacolina o histamina, que son los principales desencadenantes de reacciones de hipersensibilidad en los pacientes y vemos que hay una disminución del FEP de más del 20% o más del 15%, pero estoy hiperventilando. Entonces, todas estas pruebas nos ayudan a confirmar el diagnóstico. ¿Con cuál quiero que se queden ustedes? Con esta. Miren que les indica limitación al flujo aéreo y que vemos la reversibilidad a través de esto. Estos son elementos diagnósticos de apoyo, las que estamos viendo acá. Ahora, las guías GOLD, las guías GINAS, que son para el asma, las americanas, o las SEXA, que son las guías que utilizaban en Europa, generalmente son de mucha utilidad y nosotros actualmente preferimos las europeas, que son estas que tenemos acá para hacer el diagnóstico de asma. Paciente con síntomas de ser asmático y yo tengo la duda. Bueno, le voy a hacer una espirometría con prueba de broncodilatador. Le hago la espirometría y veo que está por debajo del punto 7. Bueno, mi paciente sí tiene un patrón obstructivo. Ahora le doy los 400 microgramos de salbutamol y vi que cumple las dos. Bueno, mi paciente es asmático. Si mi paciente no respondió cambiando el FEP o su porcentaje de difenol fue menor al 12, tengo otras pruebas para hacer diagnóstico, como pueden ver acá. Miren, pero la que a mí me interesa es que ustedes se lleven claro el patrón de reversibilidad con el broncodilatador. Arriba de 200 ml y arriba de 12% con respecto al basal. También tenemos otra forma de verificar son los criterios de reversibilidad y variabilidad diaria recomendados para el diagnóstico de asma. Pues esto también solo sepan que existe una ayuda diagnóstica en base a lo que es el PICFLOW, que es esta que tenemos acá. Vemos reversibilidad cuando vemos que el FEP1 por broncodilatador menos el FEP1 prebroncodilatador entre el FEP1 prebroncodilatador multiplicado por 6 es mayor al 12 y vemos la variabilidad diaria cuando es mayor a 200. Pero esto solo quiero que sepan que existen otras medidas, que sepan que existe otra forma de hacerlo, que estas son guías europeas de hacerlo y esto es como un internista debe hacerlo. Ustedes solo quiero que se lleven claro la idea de lo primero que hablamos del 12% y los 200 ml. Ahora bien, el asma la podemos clasificar. ¿Cómo evaluamos el asma? Entonces han escuchado hablar que el paciente está controlado del asma. Mi función como médico es que mi paciente tenga un asma controlada. Entonces debemos evaluar el control que ha tenido mi paciente de síntomas en las últimas 4 semanas, identificar y modificar cuáles son los factores de riesgo que a él le están causando exacerbaciones y hacer evaluaciones de función pulmonar posteriores al tratamiento. Generalmente, si mi paciente debutó ahorita con asma y le hago pruebas de función pulmonar, van a ser alteradas. Debemos modificar los factores desencadenantes, iniciar tratamiento y medir después función pulmonar. ¿Cómo clasificamos la gravedad del asma en adultos? Se clasifica en intermitente, en persistente leve, en persistente moderada y persistente grave. Entonces, esto solo es para que tengan una idea de cómo la clasificamos. Van a escuchar muchas veces que dice asma persistente leve, asma persistente moderado, asma persistente grave. ¿Cuál es su función?
que su paciente esté en el primer escalón. ¿Cuál es el primer escalón? Que no presente síntomas diurnos o que sea menos de 2 veces a la semana, que no tenga que utilizar medicación de alivio o que sea menos de 2 veces a la semana, que no tenga síntomas nocturnos o que sea menos de 2 veces al mes, que no limite su actividad física, que su índice de difenol sea mayor o su FEV1 sea mayor al 80% y que no tenga exacerbaciones. Aquí quieren tener a su paciente ustedes. Miren, doctor, ¿en qué escalón está? Entonces, evalúan estos 5 elementos y lo clasifican en persistente, en intermitente, que es como lo quieren tener, o dependiendo cómo estén estos 5 parámetros, lo clasifican en estos. No quieren tener un persistente grave porque se les puede morir, ni moderado porque se les puede morir, y un persistente leve todavía es aceptable. ¿Cuál es la meta? Que esté en el escalón de intermitencia. Y pues esto lo podemos manejar de acuerdo a lo que acabamos de ver, como un paciente bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. ¿Cuál es el mal controlado? El que tiene más de 3 características de asma parcialmente controlado. Es decir, el que tiene más de estos 3 criterios, entonces es un paciente mal controlado. No queremos ninguno de estos, lo queremos bien controlado, que ya vimos cómo es. Que no tenga síntomas diurnos, que no tenga síntomas nocturnos, que no tenga limitación de la actividad física, que no tenga necesidad de medicamentos de alivio y que su función pulmonar esté arriba del 80%. Esto es el paciente ideal que quieren tener ustedes en asma. Si tienen un familiar o un vecino o su familia o hermano, aquí lo quieren tener. Miren, esto es lo que ustedes quieren saber. Hermano, mira, yo quiero que tú estés así. Si tú no estás así, entonces tenemos que mejorar tu tratamiento. O vecina, mire, usted tiene que estar aquí. Si no está acá, no ha mejorado su tratamiento. Es decir, quieren tenerlo sin síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, hay cuestionarios que existen en la literatura y que están generalmente, que son cuestionarios que le pueden presentar ustedes a sus pacientes asmáticos y en base a esto y a esto determinar si el paciente tiene exacerbaciones o no. Esto solo se los traigo para que lo conozcan. Entonces, principales factores de riesgo para sufrir una exacerbación del asma. Obviamente, si tenemos un asma que está mal controlado, se va a exacerbar. Aquel que presentó una exacerbación el año previo es factor de riesgo. Ojo, paciente que ha estado previamente intubado en UCI, ese paciente le va a hacer asma fatal. Si un paciente, su patrón de asma es asma fatal, tienen que tener mucho cuidado porque se les puede morir por esta razón. Entonces tienen que tener ese cuidado. Evaluemos las comorbilidades. ¿Cuáles comorbilidades? Que el paciente tenga rinitis, que tenga rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, obesidad, apnea obstructiva del sueño, depresión o ansiedad. Todas estas son comorbilidades que ponen en riesgo, miren muchachos, que mi paciente llegue con crisis de asma. Valórenlos, tenganlos en cuenta y conózcanlos. Y este escalón es muy importante y es lo que es la terapia escalonada en el asma. Quiero que le presten mucha atención porque de acuerdo a eso es cómo vamos a usar la terapia. ¿Dónde quiero tener a mi paciente yo? En el escalón 1. En el escalón 1 es el paciente que no tiene síntomas. Entonces, aquí dice tratamiento de mantenimiento y aquí abajo dice que vamos a actuar con educación, con control ambiental y tratamiento de las comorbilidades. Entonces, si mi paciente está en escalón 1, yo solo debo utilizar SABA. ¿Cómo sé cómo está mi escalón? De acuerdo a lo que ya vimos. Si es un asma intermitente, es un asma persistente leve, persistente moderada o persistente severa. De acuerdo a esto lo clasifico. Si es un asma intermitente, mi paciente está en escalón 1 y lo único que necesito es que mi paciente utilice salbutamol de rescate, beta agonistas de acción corta, short action beta agonistas de acción corta. Entonces, mi paciente no necesita nada más que usar esto. Mi paciente va a hacer ejercicio, puede usar esto y listo, si está en este escalón. Pero si mi hermano, mi primo, mi tío tienen síntomas y los hacen en persistente leve, ya lo tengo en un escalón 2, pero no lo tengo controlado. ¿Cómo lo puedo controlar? Le vamos a dar glucocorticoides inhalados a dosis bajas. Ya vamos a ver cuáles son los glucocorticoides inhalados a dosis bajas. O le podemos dar antagonistas de receptores de leucotrienos como el montelukast. Entonces, si mi paciente es persistente, leve, puedo usar esto. Le doy glucocorticoides de acción corta, pero de dosis bajas, o antagonista de receptor de leucotrieno. Y siempre manteniendo de rescate, o como dice aquí a demanda, el salbutamol. Miren,
Pero ¿cuál es el pilar para mantener en los escalones? Son los glucocorticoides, porque recuerden que lo que hablamos es que hay eosinófilos, hay mastocitos, hay células dendríticas, entonces lo que tenemos que disminuir es la respuesta inflamatoria a través de los esteroides. Le damos el glucocorticoide y lo empezamos a mejorar. Mi paciente es persistente leve, pero a veces persistente moderada, entonces lo pasamos a escalón 3. Lo único que tenemos que hacer para controlar a mi paciente es subir siempre glucocorticoide inhalado a dosis baja, pero aquí ya le tenemos que agregar un antagonista beta, un beta agonista de acción larga, long action, beta agonista de acción larga, LABA, long action beta agonista de acción larga. Entonces, si está en este escalón, ya tengo que combinar un LABA y siempre puedo utilizar como opción un glucocorticoide a dosis media o siempre los esteroides a dosis baja más antileucotrieno. Entonces, esto solo quiero que entiendan cómo funciona la gráfica. Obviamente, esto tienen que ir a leerlo para tener más claridad de esto, pero así es como vamos haciendo el ascenso y para tener una idea clara. Mi paciente es persistente moderado, leve, moderado, pasando a persistente severo. Escalón 4, siempre los glucocorticoides inhalados, entonces ven que del escalón 2 en adelante siempre van a ser esteroides inhalados. Del escalón 2 al 6, los esteroides solo van subiendo, de dosis bajas, más LABA, aquí lo cambiamos a dosis media más LABA, en el escalón 5 ya le damos dosis alta más LABA, y ya en el escalón 6, dosis alta más LABA, y le agregamos otras terapias de obligatorio, como el antagonista de receptores del leucotrieno. Entonces, solo es de ir escalando en el primer escalón, solo el rescate, en el segundo escalón ya son esteroides inhalados a dosis bajas, y del 3 para allá siempre esteroides más LABA. Solo vamos subiendo la dosis del esteroide. Miren, dosis baja, dosis media, dosis alta, y luego ya tenemos dosis altas LABA y le agregamos el antagonista de receptores de leucotrienos. Si es un asma alérgica, podemos utilizar omalizumab en el escalón 5. Miren, cuando ya no hayamos que hacer con el paciente, que es persistente moderado, leve, persistente grave, perdón, y que es un asma mal controlada. Si determinamos que es un asma de origen eosinofílico, podemos dar el resilizumab. Y si es un asma neutrofílica, de origen de neutrófilos, estos no responden muy bien a esteroide y tenemos que asociarles a citromicina. Pero esto solo quiero que conozcan el escalón que sale en Harrison, solo que aquí está mucho más simplificado y más clarificado que como lo van a encontrar en Harrison. Y así es como funciona el escalón terapéutico del paciente asmático. Entonces, ustedes que estén en un puesto de salud o que estén de médicos generales y ven por primera vez al paciente, le controlan la crisis, después de haberle dado 2 meses de control de síntomas y que vean que esté bien, lo mandan a ver pruebas de función pulmonar y lo clasifican de acuerdo a las pruebas de función pulmonar. Entonces, le están dando el seguimiento a ese mismo paciente y empiezan a preguntarle lo que ya vimos previamente. ¿Tiene síntomas? Esto que vimos acá. Tiene síntomas diurnos, síntomas nocturnos, limita la actividad física, usa muchos medicamentos de rescate y cómo están sus pruebas de función pulmonar. Una vez que le hemos categorizado cuál es nuestra función, llevarlo al escalón más bajo con la menor dosis de medicamentos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que lograr, retroceder. Si estamos acá, ir bajando de escalón a escalón a escalón. Aquí la meta no es ir hacia arriba, la meta es ir hacia abajo. Entonces, a medida que ustedes empiecen a llevarlo a un escalón más bajo, van a ir haciendo efectiva su terapéutica. Entonces, esta tablita la deben andar a mano siempre y cada vez que evalúen a su paciente, tratar de disminuir esto o ver si van logrando lo que quieren. Debemos evaluar el tratamiento, claramente está, ¿verdad, jóvenes? A través de poder determinar, identificar en qué nivel o paso está lo que hablamos, ¿verdad? En qué nivel o paso está el paciente. Siempre evaluar la técnica con lo que cómo se están aplicando sus nebulizaciones. Eso siempre lo deben evaluar porque la principal causa de retroceso es porque no aplican el medicamento o porque no usan una técnica adecuada. Y preguntar a sus pacientes sobre las metas a través de los cuestionarios que vimos. Debemos evaluar la severidad del asma. Si es un asma leve, lo clasificamos en escalón 1 o 2, un asma moderado, escalón 3, asma severo, escalón 4 o 5, asma fatal, escalón 6. ¿Cuáles son las metas a largo plazo? Mejorar el control de los síntomas, mantener niveles normales de actividad, minimizar las exacerbaciones y minimizar los efectos adversos de los fármacos. Este es un diagrama nada más de la revista española que hablamos. Y pues es básicamente esto, ¿verdad? Cómo están
cuando venga a sus consultas el paciente, reveamos la respuesta a los síntomas, evaluemos el apego a los tratamientos y si se está ajustando a los mismos. Ahora una parte fundamental, ¿cuáles son los medicamentos para tratar el asma? Hay medicamentos para control, hay medicamentos para rescate y terapias agregadas. Los escalones nos hablaban claro que los que son medicamentos para control deben estar presentes en cualquier momento, pero también veíamos, estos reducen la inflamación de la vía aérea, controlan los síntomas y reduce el riesgo de futuras exacerbaciones. Entonces, ¿cuáles son los de rescate? Que reducen la dosis o la necesidad de estos de control, y las terapias agregadas para asma severo es de acuerdo a cada caso específico, pero que en este momento a ustedes no es como que deban conocerlos, solo deben saber que existen. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos? Albuterol, que es el salbutamol conocido, y estas son las dosis que vemos acá. Le damos 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis cuando se presenta la emergencia. Tenemos las cámaras aeroespaciadoras, que generalmente un puff de salbutamol va a proporcionar 90 microgramos. Tenemos el levalbuterol, tenemos el ipratropium y tenemos los corticosteroides. Esas son las terapias, la triada farmacológica de sustento para manejar un paciente con asma. Los betagonistas como el albuterol, el levalbuterol, lo que es el ipratropium, que es un antagonista de receptores colinérgicos. Generalmente, como dice acá, debe utilizarse en combinación con beta-agonistas de acción corta, ¿verdad? Y los corticosteroides. Estos son los 3 medicamentos fundamentales: beta-agonistas, el que actúa sobre receptores colinérgicos, y los corticosteroides. Veíamos en el escalón del asma que los corticosteroides inhalados son parte fundamental del proceso. Estos ayudan a mejorar los síntomas. En asma leve pueden haber exacerbaciones severas si no los estamos utilizando. Es claro que si utilizamos dosis bajas de estos van a ayudar a controlar el asma y por supuesto reducen las hospitalizaciones y las muertes. Mejoran los síntomas, mejoran la función pulmonar y evitan cuadros de asma asociados a ejercicio. ¿Cuáles son los esteroides que podemos utilizar? Estos que están aquí, miren, la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, mometasona, transinolona. Estos son los esteroides y estas son las dosis que vamos a utilizar en nuestro paciente. Dosis bajas, y recuerden que el escalón iba dosis bajas, dosis medias, dosis altas. Estas son dosis bajas, estas son dosis medias y estas son dosis altas, de acuerdo al escalón que estemos tratando. Recuerden siempre tratar los factores de riesgo que son modificables, automonitorizar el paciente con peak flow, evitar exponerse al tabaco de humo, identificar alérgenos en los alimentos, reducción de peso en los pacientes obesos por las adipocinas inflamatorias de vía respiratoria, manejo de medicamentos que sean baratos. Estos fármacos son caros, siempre busquen las opciones más baratas. Manejo y apoyo psicológico y de la familia, y asma severo, referir con especialista. Hay que vacunarse. El doctor Juan Pablo les mencionó la vacuna de la influenza y del neumococo, que son las dos fundamentales que debemos tener. Evitar exposiciones ocupacionales, evitar medicamentos que sabemos que pueden exacerbar el asma y evitar el contacto con contaminantes ambientales. Y una parte importantísima, que es la terapia SMART. ¿Pero qué es la terapia SMART, doctor? ¿De qué está hablando? Bueno, actualmente la terapia SMART es lo que viene a sustituir el medicamento de sostén de los pacientes con asma. Antes hablábamos de glucocorticosteroides a dosis bajas únicamente para el escalón leve, e íbamos avanzando de acuerdo a lo que estuviésemos hablando. Pues actualmente hay varios estudios, como pueden ver en lo que les puse, que han concluido que la budesonida, que es un esteroide como lo estábamos hablando, lo que es la budesonida, que es un esteroide como lo estábamos hablando cuando vimos esteroides en esta parte de acá, la budesonida asociada a un beta-agonista de acción larga, que es el formoterol. Budesonida y formoterol son la terapia SMART. Actualmente esto se está hablando de que debemos utilizar esta terapia SMART para tratar a los pacientes asmáticos. Entonces les recomiendo que a sus hermanos, a sus vecinos, a quienes estén vayan a tratar con asma, díganle: mira, empezar a utilizar la terapia SMART para mantenimiento.
Esta terapia es la combinación de budesonida, que es un esteroide, más formoterol, que es un beta-agonista de acción larga, y está claramente visto a través de los estudios, que son más de 2 en la actualidad, que esto mejora definitivamente el asma, tanto para mantenimiento como fármaco de mantenimiento, y asimismo para controlar las crisis. Fue superior a los fármacos solos, fue superior a las combinaciones de otros fármacos y demostróse la terapia mejor, por eso se llama terapia SMART en el asma. Nunca lo olviden y tenganla presente. Se la van a preguntar muchas veces y si tienen un familiar, traten de pasarlo a terapia SMART cuando puedan. Esto mejora la adherencia de los pacientes y se espera que mejore el control de la enfermedad. Elimina el uso de dispositivos múltiples porque viene en un solo fármaco, como es el Symbicort, y, perdón, y, y evita planes que son de acción complejo. Entonces, ahora en vez de utilizar glucocorticosteroides inhalados solos o agonistas beta agonistas de acción corta o otros fármacos, preferimos la terapia SMART, donde va la budesonida y el formoterol juntos, tanto para mantenimiento como para terapia de rescate. Entonces, esto es una maravilla y va a funcionar muy bien, la terapia SMART.